Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos de Fren, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 20 de marzo del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor. En el Salmo 119, versículo 105, nos dice que la palabra del Señor es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Por eso ustedes y yo seremos dichosos al dejarnos guiar de ella. En el Salmo 119, del versículo 1 en adelante, nos dice: dichosos los que con vida intachable caminan en la ley del Señor. Dichosos los que, guardando sus preceptos, lo buscan de todo corazón. ¡Qué bonito! Por eso, mis hermanos y hermanas, abramos nuestro corazón a la palabra del Señor, que nuestro corazón sea esa tierra fértil, que al recibir la semilla del reino de los cielos, ustedes y yo con perseverancia demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: nosotros somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo, y el esclavo no se queda en su casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Yo sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto junto a mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído a vuestro padre. Ellos le respondieron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dice: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero tratáis de matarme, a mí, que os he dicho la verdad, que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no hemos nacido de la prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les respondió: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a que nos alimentemos con la palabra del Señor. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 42. Jesús, en el Santo Evangelio de San Juan, nos empieza diciendo algo sumamente importante
para ustedes y para mí, que creemos en Él. Nos dice así. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en Él, a los que habían creído en Él. Si ustedes y yo creemos en Jesús, estas palabras son para ustedes y para mí. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Primeramente, dice Jesús, si os mantenéis en mi palabra, o sea, si no se salen de mi palabra, si no agregan nada a mi palabra, si no quitan nada a mi palabra, como nos explica ya Apocalipsis 22 del 18 al 19. Si os mantienes en mi palabra, si os mantienes en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces Jesucristo está a nosotros invitándonos a que nunca nos apartemos de su palabra, a que permanezcamos siempre en su palabra, fielmente a su palabra, para que de esa manera seamos sus discípulos auténticos, que seamos así, discípulos auténticos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer un momento 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 en adelante. Bien. Os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes. Lo que dice Jesús, si os mantenéis en mi palabra. ¿Qué es eso? Permanecer firmes en la palabra del Señor, por el cual también sois salvados, si guardáis tal como lo prediqué. Si no, habrías creído en vano. Cuán importante es, hermanos y hermanas, guardar la palabra del Señor tal y cual como Él nos la enseñó, como Él nos las dijo a nosotros. Y si nosotros nos mantenemos en la palabra del Señor y la guardamos tal cual, entonces nos salvamos. Si nosotros la cambiamos, si nosotros la cambiamos, si nosotros añadimos algo o quitamos algo a la palabra del Señor y nos esforzamos aún así por creer en Jesús, dice 1 Corintios 15, 1 y 2, habrías creído en vano, no te habrías fatigado y habrías hecho todo, pero en vano. Por eso es importante, mis amados hermanos y hermanas, acercarnos a la palabra de Dios con humildad. Si eso dice la palabra de Dios, yo lo creo. Y punto. Por ejemplo, Mateo 16, 18 dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola. Cristo ya fundó una iglesia. Desde el año 1517 en adelante, iniciando con Martín Lutero, hasta ahora hay miles de sectas que se llaman iglesias. ¿Saben qué? No han permanecido fieles a la palabra del Señor. Entonces están haciendo eso en vano. Es importante reconocer que están en un error y no solamente reconocer eso, sino volver a la una y única iglesia de Jesucristo, como dicen en Juan 10, 16, para que haya un solo rebaño, un solo pastor. Por ejemplo, Juan 6, 54, 55 y 56 nos dice el Señor, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Dice Jesús, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Y por qué algunas personas lo ponen como eso simboliza? Ay, no habla nada de simbolismo. Dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Juan 6:51 dice, el pan que yo les voy a dar es mi carne. Punto. Eso dice Jesús. Eso lo creo. Y Jesús en su palabra
nos enseña tantas cosas que nos llevan a ustedes y a mí a la salvación. Por eso Jesús dice aquí en Juan 8:31, a los que habían creído en Él, ustedes serán mis verdaderos discípulos si permanecen en mi palabra. Tenemos que, para ser discípulos auténticos de Jesús, permanecer en su palabra. Y a veces pretendemos amar a Jesús y alejarnos de la palabra del Señor. ¿Qué amor es ese, mis hermanos? Decía San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. ¿Cómo podemos amar e invocar a Romanos 10:14 dice, ¿cómo creerán a aquel en quien no han oído? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán sin que se les predique? Por eso, amados hermanos y hermanas, es importante ustedes y yo alimentarnos de la palabra del Señor. Romanos 10:17, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Así podemos fortalecer nuestra fe y ser discípulos auténticos de Jesús. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, muchos pretenden tener la verdad. Una secta dice, yo tengo la verdad. Otro dice, yo tengo la verdad. Y hay otros todavía que dicen, no hay verdad. Cada quien tiene su verdad, cada cabeza es un mundo. San Juan capítulo 17, versículo 17 dice, conságralos en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y en ella ustedes y yo tenemos que perseverar día a día. La palabra de Dios tenemos que recibirla con humildad porque la palabra de Dios nos salva. Y tenemos que ponerla por obra. Si la escuchamos y no la obramos, no la practicamos, nos engañamos a nosotros mismos. Dice Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Y Jesús quiere que seamos sus verdaderos discípulos y para ser verdaderos discípulos de Jesús tenemos que permanecer en su palabra. Así conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces aquí los fariseos les dicen, pero nosotros somos libres. Y dice Jesús, ustedes no son libres. Ustedes son esclavos, son esclavos del pecado. Por eso ustedes y yo, cuando practicamos, cuando obramos el pecado, no somos libres. Somos esclavos. ¿Cuántos somos esclavos de la ira? Nadie le puede decir nada porque ella se enoja, es un fosforito. ¿Cuántos somos esclavos de la soberbia? Los que se creen la última Pepsi-Cola del desierto más que los demás. ¿Cuántos esclavos de la lujuria? Yo con mi cuerpo hago lo que yo quiero. ¿Y quién te dijo eso? Palabra de Satanás. 1 Corintios 3, 16 y 17 nos dice que el cuerpo de uno es templo del Espíritu Santo. Quien destruye el cuerpo del Espíritu Santo, el templo del Espíritu Santo, Dios le destruye a él. ¿Cuántos somos esclavos de la ira? Nos enojamos de todo y con todo. ¿Cuántos somos esclavos de la gula? Comemos, todo para mí, como si mañana no tuviéramos estómago, como si a nuestro alrededor no hubiera personas que también tienen estómago y también quieren comer y no compartimos, solo para mí. ¿Y cuántos somos esclavos de la gula? ¿Cuántos somos esclavos de la envidia? ¿Cuántos somos esclavos de la pereza, de la ociosidad? La mentira, la soberbia, el orgullo, la envidia. Eso viene del diablo, mis amados hermanos y hermanas. Sabiduría 2:24 nos dice que la envidia viene del diablo. 1 Timoteo 3:6 nos dice que el orgullo viene del diablo. Juan 8:44 nos dice que el diablo es padre de todos los mentirosos. Y a veces sabemos personas, padres de familia, que enseñamos a los hijos a mentir. Di esto, di aquello, cuando no es verdad. Y por eso dice Jesús que ustedes y yo somos esclavos del pecado cuando nosotros
cometemos el pecado. Como Jesús le está diciendo a ellos, ustedes, y Jesús le dice a ellos, en verdad os digo, todo el que comete pecado es un esclavo. Wow. Juan 8:34. Todo el que comete pecado es un esclavo. ¿Saben por qué? Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice que el que comete pecado es del diablo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 nos dice que el pecado es la desobediencia a Dios. Y primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice que todo el que comete pecado es del diablo. Y es esclavo del diablo. Por eso nos dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 25 y 26 que hay personas que es necesario predicarle la palabra del Señor para que salgan de las garras de Satanás que les tiene rendidos a su voluntad, esclavos a él. ¿Y cuántos esclavos de Satanás hay ahora por falta de la palabra del Señor? Oseas capítulo 4 versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso es importante compartir la palabra de Dios, no solo quedarnos nosotros. A veces hay personas que solo ellos se dedican a estudiar, a aprender la palabra del Señor y no se preocupan de su familia. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 nos dice que el que se descuida de sus familiares, especialmente de los de su casa, es como aquel que ha renegado de la fe. Eso no es correcto, mis hermanos y hermanas. Y les dice Jesús, y ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratad de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Entonces ellos dicen, somos descendencia de Abraham. Dice Jesús, pero mi palabra no prende en ustedes. Abraham, Génesis capítulo 15, versículo 6, creyó en Dios y Dios lo hizo justo, lo tuvo por justo a Abraham. Mas ellos no creen en Jesucristo. Y dice Jesús, yo hablo lo que he visto junto a mi Padre y vosotros hacéis lo que habéis visto a vuestro Padre. Ellos le respondieron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero tratáis de matarme. A mí que os he dicho la verdad que oí de Dios, eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les respondió, si Dios fuera vuestro padre, me creeríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Por eso en Juan 6:38 dice Jesús, yo vengo a hacer la voluntad de Dios. Y esa es la voluntad de Dios que ustedes y yo tenemos que tener. Aquí el problema con los fariseos es que ellos dicen ser descendencia de Abraham, pero no hacen las mismas obras que Abraham enseñó. Y dice Jesús, ustedes están haciendo las obras de su padre. Se está refiriendo al diablo. Aquí en el versículo 44 va a decirle, su padre es el diablo. Y el diablo es padre del pecado. Y cuando cometemos pecado, 1 Juan 3:8 nos dice que también somos del diablo. Mis amados hermanos y hermanas, hoy el Señor quiere que conozcamos la verdad para así liberarnos del pecado y permanecer en la palabra del Señor, la cual nos lleva a ser discípulos auténticos del Señor. Como dicen Colosenses 3:16 y 17, que la palabra de Dios habite en nosotros con su plenitud y todo lo que hagamos sea en el nombre del Señor. Les envío un abrazo bien grande para ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Como dice en 2 Corintios 13:13. Denle compartir, denle suscribir. Y como dice en Números 6:24, que el Señor les bendiga y les guarde.
Y que María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, interceda por cada uno de ustedes y de sus familias y del mundo entero. Amén.